Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta nueva sesión de capacitación relacionada con gestión de activos de TI y algunos catálogos que ya vamos a contar de qué se trata. Entonces, la idea es continuar nosotros con como segunda parte dentro del proceso de capacitación que se lleva en el plan de capacitación relacionado con seguridad y seguridad digital y todo el proceso también de capacitación institucional relativa a pues, estos temas de gestión de activos de tecnología y seguridad digital. Entonces voy a compartir acá esta presentación. Inicialmente pues voy a iniciar con dos formáticos para el tema de los catálogos en la gestión de activos de TI. Y al final vamos a mirar o revisar todo el tema del Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, espero que estén viendo ahí la presentación. Me informan si sí están viendo. Sí, señora. Bien, bueno, entonces esta segunda parte corresponde a pues toda la temática de, después de haber trabajado el catálogo de activos de información, vamos a ver algo del Registro Nacional de Base de Datos y posteriormente el catálogo de servicios de información. Finalizamos antes, bueno, la parte previa a la finalización va a ser el inventario de activos de infraestructura de TI. Como hemos indicado en la primera parte de esta capacitación, dentro del proceso o actividades mejor del procedimiento de gestión de activos de TI, tenemos entonces un catálogo de activos de información, que fue el que se explicó para el desarrollo, o mejor, para realizar el inventario de activos de información, con una serie de caracterización de esa información, y que es importante no solamente para el control y gestión de toda la parte tecnológica, sino que también como tema de transparencia y acceso a la información, también dentro del tema de protección de datos personales y, bueno, otras temáticas de la Ley General de Archivo y demás. Es como el catálogo más importante que tenemos en el proceso o en el procedimiento de gestión de activos. Allí entonces dijimos que ese formato se le hizo una actualización y la idea es que se trabaje sobre esa actualización. De pronto los que no se habían conectado o no han visto la primera capacitación, entonces en el chat ya les envié, les compartí un enlace al video, a uno de los videos que hemos grabado para que revisen nuevamente ese tema del catálogo F024. Allí mismo entonces, dentro de este procedimiento, hay un punto 3. Bueno, en este procedimiento no se los voy a explicar todo porque solamente vamos a ver la parte que concierne a las sectoriales, porque hay muchas otras puntos o actividades que ya están como en segunda y tercera línea de defensa. Aquí solamente les estoy dando a conocer las actividades de la primera línea de defensa, que son pues los dueños de proceso y los funcionarios públicos que estén a cargo del tema de la gestión de activos y gestión de riesgos de seguridad. Entonces, en el punto 3, que es como la tercera actividad del procedimiento, se indica que se debe dar cumplimiento al régimen general de protección de datos personales a partir de la identificación de los activos de información. Entonces, es decir, que de acuerdo al catálogo anterior, el 024, donde se generó un listado tanto de activos de información teniendo en cuenta las PRD, adicionalmente un listado o un inventario de bases de datos. Algunas bases de datos van a de pronto contener datos de carácter personal, otras no van a tener esos de carácter personal, pero siguen siendo bases de datos que se deben incluir así no estén dentro de las tablas de retención documental. Deben ser incluidas en este inventario.
en el 024. Entonces, en el punto de Registro Nacional de Base de Datos y basándonos en el 024, lo que se debe hacer es revisar esas bases de datos de las cuales se identificaron, pero que sí tienen datos de carácter personal. ¿De carácter personal de quién? De los ciudadanos, de los usuarios de los servicios, ¿sí? De las personas que son beneficiarias de los servicios de la gobernación. A eso es que se refieren esos datos de carácter personal. Nosotros como funcionarios públicos debemos tener un total cuidado con esta información que se recolecta y que se debe reportar que se está recolectando. Entonces, estas bases de datos, ya sea bases de datos que se lleven en Excel o en algún motor de bases de datos como Access, de pronto en otras herramientas, o también que se lleguen a tener en sistemas de información, etcétera. Inclusive las bases de datos que se recolectan a mano y que las llevamos en libros, donde se hace escrito de los datos de carácter personal de todos los usuarios de nuestros servicios. Entonces deben hacerse ese registro de esas bases de datos. ¿En dónde se registran? Entonces ya más adelante les va a explicar en qué parte se pueden registrar y cómo lo podemos hacer, pero es un registro que se debe hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, entonces, como siguiente punto, el cuarto es la actividad de realizar un inventario de servicios de información. Aquí es utilizando el formato F025, que se llama el Catálogo de Servicios de Información. Este catálogo, a diferencia del 024, es que este no tuvo modificación respecto al año pasado. O sea, sigue en su misma versión. Lo único que se adiciona acá, el formato no cambia en nada, lo único que se adiciona es aquí en la actividad, como ustedes ven aquí en la parte de abajo, que se debe hacer uso del instructivo de etiquetado de activos de información. Entonces, el instructivo es el I-016, que es un instructivo que también se explicó en la primera parte de la capacitación, pero que pues para el ejercicio práctico vamos a retomarlo nuevamente en esta capacitación. Posteriormente, en una actividad número 8, se debe construir o actualizar el inventario de activos de infraestructura de TI. Este corresponde al formato 027 y allí se deben registrar todo el tema de hardware y software, pero es el software que tenga que ver con programas del sistema. Entonces, aquí vamos a hacer un listado, un inventario de computadores, de otros dispositivos como impresoras, escáner, teléfonos de IP, etc. Y en software, entonces, vamos a hacer el listado de los programas de ofimática, de antivirus, del sistema operativo. Ya lo que tenga que ver con aplicativos o sistemas de información, eso no va aquí, eso corresponde al formato anterior, que sería el 025, que allí sí se reporta todos los aplicativos, servicios y sistemas de información, que ahora ya lo vamos a ver en detalle en el ejercicio práctico. Bueno, entonces aquí también debemos contar con el instructivo I-016 de etiquetado de activos de información. Entonces, es decir que para la codificación vamos a usar ese instructivo, pero este formato F027 es el mismo, no cambia con respecto a el del año pasado. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente a cada uno de estos formaticos. Acá, por ejemplo, tengo un ejercicio del 025 que se había trabajado con educación, pues es el ejercicio que hemos, tenido como base para explicación a otras sectoriales, porque pues fue uno de los ejercicios más completos que se entregó en el año 2020 con relación a ese levantamiento de activos de información. En este catálogo podemos observar que hay un código de servicio. En este código, en la columna A, en este código de servicio, lo único que decíamos que cambia con respecto al año pasado es la forma de codificar el servicio.
o sea, ese etiquetado que le vamos a dar al servicio. El resto de columnas, entonces, no va a cambiar. De pronto hay que actualizar sí registros, dependiendo de si se nos olvidó ingresar algún servicio de información o si se nos olvidó agregar algo importante que no lo agregamos el año pasado. Entonces, voy a explicarles, vamos a entrar acá al sistema que soporta el modelo integrado de planeación y gestión. Y allí vamos a encontrar entonces el catálogo. Bueno, el catálogo ya lo tenemos. Lo que vamos a revisar acá es el instructivo del etiquetado de activos de información. Le vamos a dar clic en el etiquetado de activos de información. Este instructivo es sencillo, ya lo hemos explicado una parte en la primera sesión. Ahora, podemos decir aquí, como concluir o rápidamente, decir que se utiliza para el formato 0.24 como para el 0.25, asimismo se utiliza para el formato 0.27. Entonces, simplemente aquí el instructivo dice que se debe utilizar un etiquetado de tres fragmentos, los cuales están descritos en las condiciones generales, es decir, aquí en esta parte. Ese etiquetado depende del proceso, subproceso que tengamos. Entonces, si estamos hablando de un proceso misional, pues vamos a iniciar con la letra M, el etiquetado. Si de pronto estamos revisando otro tipo de procesos, entonces también, ya sea de apoyo, misional, etcétera, entonces va la respectiva letra al principio. Entonces, en el ejercicio que estamos mirando, que es el ejercicio de educación, como es un proceso misional, entonces la primera parte de ese etiquetado va a contener la M del proceso misional dentro del macroproceso, el G, que va a ser el proceso, y H, que va a ser el subproceso. Entonces, igualmente, depende del subproceso al cual se le esté haciendo el etiquetado del respectivo activo, entonces va a esa primera sesión, esa primera parte de ese fragmento del código o identificador de nuestro activo. Entonces, si pasamos aquí al ejercicio, para este caso que es el formato 0.25, en donde vamos a colocar servicios de información y sistemas de información, entonces vamos a utilizar otro código. Entonces aquí nos dice, en este caso va a ser SIS para sistemas de información, aplicaciones web, móviles o de operación del negocio. Vamos a utilizar SIS. Y vamos a colocarle acá, estamos hablando aquí de un servicio, ¿cierto? Dice sitio web alterno. Sitio web alterno o sitio web principal o portal institucional son servicios de información. Entonces vamos a utilizar ESRB, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un sistema de información, por ejemplo, en este caso iSolution, vamos a copiar este pedacito de fragmento para la parte de abajo del otro registro. En este caso, en esta fila o este registro ya no sería SRB, sino sería SIS. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos hablando de un servicio de información, entonces sería SIS. Bueno, continuamos con el código de esta primera parte, que es para el servicio sitio web alterno. Entonces, ¿qué sigue ahí? Entonces, sigue la calificación que le demos al activo en el tema de la seguridad de la información. Entonces, simplemente le vamos a colocar aquí en esta parte donde está después del SIS, donde dice raya XX, pues ahí vamos a reemplazar el XX por la calificación que le demos tanto al tema de integridad como al tema de disponibilidad. Entonces, si estamos calificando el activo
en el criterio de integridad le vamos a colocar alto, medio, bajo. Si lo estamos calificando en el criterio de disponibilidad, le vamos a colocar 1, 2 o 3. Entonces, vamos a ir nuevamente al ejercicio y vamos a hacer la calificación para colocar esa codificación. Entonces, este sitio web alterno podemos calificarlo dentro de su integridad, es decir, si el activo llega a perder la integridad en la información, ¿cuál sería el impacto? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para poder hacer la calificación, ¿sí? Entonces, en caso de que se pierda la integridad del, en este caso, sitio web de setboyacá.edu.co, ¿cuál sería el impacto? Entonces, ustedes podrían decir, ah, bueno, es alto, o es medio, o es bajo, ¿sí? Entonces, ahí va la calificación. Supongamos que es medio. Entonces, le colocamos M. Y ya en el caso de la disponibilidad, entonces, también hacemos la pregunta. Entonces, si hay pérdida de la disponibilidad de este servicio de sitio web alterno, que es setboyacá.gov.co, ¿cuál sería el impacto? Entonces, es decir, que si no está disponible para todas las secretarías de los diferentes municipios o los establecimientos educativos, instituciones educativas, etcétera, ¿cuál sería ese impacto? Entonces, tendríamos que decir 1 si es alto, 2 si es medio o 3 si es bajo. Entonces, supongamos que puede ser alto y le dejaríamos entonces esa calificación. Igualmente, si estamos hablando de un sistema de información, entonces aquí en el segundo registro, que llevamos el ejercicio para los dos al tiempo, podríamos hacer la calificación. Supongamos que estamos hablando del sistema de información que soporta el MIPG, que es el sistema eSolution. Entonces, aquí podríamos hacer la calificación. Entonces, ¿cuál sería como ese impacto que tendría si falla o si tenemos esa pérdida de la integridad de la información en ese sistema de información, ¿sí? Es decir, que si de pronto los datos que están ahí no son verídicos, que fueron cambiados, ya sea de pronto por algún daño ocasionado por un tercero o de pronto simplemente por omisión de alguna persona, entonces encontramos ahí información. Si esa información cambia, ya no tiene esa propiedad de integridad, entonces, ¿cuál sería el impacto? Aquí tenemos que ver que estamos hablando de todo el departamento de Boyacá. Entonces, por el hecho de ser un sistema de información interno, entonces de pronto su impacto en la integridad no va a ser tan alto, ¿cierto? Entonces podríamos decir es bajo. Bueno, eso ya va en la calificación de cada uno. En el caso de la disponibilidad, igualmente, si el sistema de información no está disponible, ¿cuál sería su impacto? Entonces lo mismo, calificamos 1 alto, 2 medio y 3 bajo. Entonces, si no está disponible el impacto a nivel del departamento, ¿cuál sería? Puede ser medio o puede ser bajo. Entonces, por ejemplo, podríamos dejarle 2 a manera de ejemplo, no quiere decir que esta sea la calificación. Listo. ¿Cuál sería la tercera parte? Entonces, vamos a mirar que simplemente ya es el consecutivo. Entonces, le podemos decir A001, A002 y así sucesivamente. Entonces, es como la parte más sencilla de esta identificación. Entonces, aquí le decimos raya A001. En este que va segundo, pues le colocamos raya A002 y así sucesivamente. Entonces sería la codificación hacia abajo de cada uno de los activos. Bueno, esa es como lo único que cambia con respecto al formato, pero ustedes ven que el formato está tal cual, no cambia en nada. El B. Entonces aquí en la segunda columna encontramos el nombre del servicio. Dentro del nombre del servicio están pues opciones para seleccionar. Entonces puede ser un servicio de observatorio, de un portal web institucional
o de pronto en radio que se está emitiendo información para las partes interesadas, o a través de una red social, el sitio web alterno que decíamos en este caso, setboyacá.gov.com, o un sistema de información. Entonces, así mismo para cada uno de los registros que ustedes vayan colocando. La descripción del servicio como tercera columna, pues es simplemente detallar y ampliar para qué se está utilizando ese sitio web o ese sistema de información o ese servicio específico. La siguiente columna, que es la ruta de acceso, entonces debemos colocar la URL del servicio o del sistema de información. Entonces va ahí con detalle para, en caso de poder acceder, pues ya se podría hacer clic en el enlace y ya se accedería al servicio, ¿no? O al servicio de información. En el caso de una emisora, entonces igualmente si está en línea se coloca el servicio ahí, si no pues ya la ruta de acceso sería como más bien la ubicación o se detalla cómo se puede acceder a ese servicio. La versión del servicio, entonces esta siguiente columna es dependiendo del servicio. Si estamos hablando de un sistema de información, de pronto sí tenemos la versión del sistema de información, ¿sí? La versión 4.8, tal, bueno, es de acuerdo a la instalación que se tenga de esa versión. En el caso de servicios de información, pues dejamos la fecha actual en la que se cuenta con ese servicio de información. Ahora, hay servicios de información que de pronto funcionaban el año pasado, el antepasado, pero que ahorita no están funcionando. Entonces, ¿qué sucede? Que no los vamos a eliminar. Lo único que vamos a decir es que ese servicio ya no está activo, o sea, le colocamos desactivado, pero no podemos eliminar el servicio, porque alguna vez hubo un servicio y debemos mantener ese histórico de ese servicio en donde se ofreció información. Entonces ahí irá a quedar la última versión en que se tenía ese servicio en el año tal, o la última actualización que se trabajó en ese servicio, y el estado activo o desactivado. La ubicación física del servicio corresponde a si es un servicio que está instalado en un equipo servidor local dentro de las instalaciones de la gobernación en servidores, o si está en la nube. Entonces, la mayoría de servicios están en la nube, en este segundo servicio que es el SaaS. SaaS es un servicio de software que está disponible en Internet. Entonces, ya sea de pronto un sitio web, ya sea un servicio de correo electrónico, ya sea muchos de los servicios que nosotros conocemos siempre son software en la nube que está al servicio, ¿sí? La diferencia que hay con esos otros dos, que es IaaS o PaaS, ya son otros servicios que ya son más técnicos, donde se adquiere infraestructura de almacenamiento pagada pues para darle elasticidad o escalabilidad a unos servicios que se tienen, pero esos ya son, digamos, servicios que no los manejan las sectoriales, sino que se manejan a nivel técnico. De pronto la Secretaría de TIC puede tener algunos servicios IaaS y servicios PaaS. Para el caso de las sectoriales, pues la mayoría de servicios son SaaS, o en el caso, por ejemplo, de PCT, puede ser un servidor local que está localmente. Lo mismo en el caso de iSolution, que estamos aquí en este ejercicio. Entonces sería también un equipo de servidor local porque pues está en la nube, pero local, ¿sí? Listo. Lo mismo, bueno, aquí en el tipo de automatización, estas tres columnas donde dice tipo de automatización, incorporación del lenguaje común de intercambio disponible eso es PDI es como un servicio que está del Ministerio de Tecnologías de la Información para colocar algunos servicios de interoperabilidad. Entonces, por el momento en la gobernación no tenemos servicios de interoperabilidad, ni manejamos lenguaje común de intercambio para esa interoperabilidad, ni tampoco tenemos de pronto algún tipo de servicio automatizado. Bueno, a no ser que estuviéramos hablando de la ventanilla única de registro BUR, que eso sí tiene un tipo de automatización que va de un sistema a otro, la automatización, pero el resto para todos los demás servicios no aplica. En el caso, por ejemplo, de la ventanilla única de registro, que de pronto en la notaría se registra, pero acá
Puede haber un intercambio de información web service, que eso ya también es un tema técnico, para el caso de ustedes no aplica. Posteriormente, en las dos últimas columnas de este formato, vamos a colocar consumidores internos y consumidores externos. Entonces, ¿quién hace uso de ese servicio? Entonces, podemos decir internamente, pueden ser los directivos, los administrativos. Bueno, ustedes colocan al interior qué grupos de valor están haciendo uso de esa información. Y ya si estamos hablando de consumidores externos, entonces vamos a colocar pues todas esas entidades públicas que están afuera o entes de control que hacen consumo del servicio, o ciudadanos, etc. Esa es la primera ficha. Ahora pasamos a la segunda ficha. En la segunda ficha podemos encontrar también que hay un código del activo, una subserie, un área de la entidad productora, un orden de la entidad productora y bueno, estos primeros datos los vamos a obtener es del formato 024 que habíamos trabajado anteriormente. En ese formato 024 habíamos dicho que hay algunos informes que se envían a entes de control o algunos informes que se envían inclusive al interior a algunas secretarías. Entonces, básicamente este flujo de información son como aquellos planes, informes y documentos como más importantes de todo ese listado del 024 que traemos acá y simplemente lo que hacemos es copiar el código que colocamos allá en el 024, lo pegamos acá y hacemos como esa continuidad de la caracterización de esos informes. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, acá en los informes de gestión, podemos colocar informes a entes de control. Bueno, aquí digamos hay mucha más información, pero lo importante es que coloquemos el tema de los planes, de los informes, entonces, o algunos documentos que van para dependencias hacia afuera, ¿sí? Y los más importantes hacia adentro, pero que representen ese flujo importante que debemos definir acá. Entonces, simplemente se trae la subserie, como ya la colocamos en el 024, entonces también copiamos aquí la subserie. El área de entidad productora, pues es simplemente seleccionar en este momento cuál es la entidad o cuál es la dependencia que está siendo productora. Entonces puede ser el despacho tal, bueno, o simplemente la subdirección tal. El orden de la entidad, entonces se va a decir si es nacional o territorial, pero pues en este caso va a ser territorial. El área consumidora, la entidad consumidora, entonces ustedes pueden colocar aquí varias entidades consumidoras. Puede ser la Asamblea de Boyacá, pero también puede ser de pronto una Contraloría, pero también puede ser un ministerio. Entonces ustedes acá, separado por coma, van a colocar esas entidades consumidoras. El orden de la entidad consumidora. Entonces, si estamos hablando de una entidad territorial, vamos a colocar territorial. Si estamos hablando de una entidad nacional, colocamos nacional. Si ese mismo informe va tanto territorial como nacional, entonces tenemos que separar. Entonces aquí tendríamos el mismo informe para a nivel territorial y otra línea, otro registro para ese informe, pero a nivel nacional, porque se tiene que establecer algunas características que son diferentes el uno del otro. Aquí el tipo de flujo de información, entonces lo mismo, si es interno o si es externo. Si se envía tanto interno como externo, tenemos que separarlo porque se tiene que detallar ese flujo de información. Esta matriz de flujo de información la vamos a utilizar para algo muy importante que nos piden en el FURAC y en la política de gobierno digital, y es el mapa de flujo de información de la entidad. Entonces, si no está bien esta ficha 2 del flujo de información, pues no podemos hacer el mapa de flujo de información, ¿sí? El mapa que tenemos ahorita de flujo de información lo estábamos haciendo basado en un informe a entes de control externo que nos proporcionaba la control interno de gestión, pero resulta que eso no es el único flujo de información que hay a nivel externo, ¿sí? Hay muchos más
que de pronto no se reportan ese informe y que debemos entonces reportarlos acá para poder hacer el mapa de flujo de información de la entidad. Bueno, aquí dentro de la frecuencia de intercambio, entonces cada cuánto se envía información al ente externo o al ministerio, bueno, etcétera. Entonces se va a decir si es diaria, semanal, mensual, trimestral, etcétera. Aquí en el formato vamos a decir si esa información se envía en PDF o en Word, en Excel o de pronto en presentación o en una imagen o en audio o en video o en otro tipo de formato. En el medio de intercambio, entonces vamos a colocar, si es mediante un sistema de información que se abre, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que muchas de los informes que se rinden allá tienen que hacerlo mediante un sistema de información. Entonces, simplemente acá en medio de intercambio va a ser HTTP, que HTTP es como ese sistema de información que está web, un sistema web, que está a través del protocolo HTTP, es decir, el protocolo de Internet. Entonces, muy seguramente aquí varios de los intercambios van a ser por ese sistema de información, entonces seleccionamos HTTP. Pero si lo hacemos por correo electrónico, entonces, bueno, ustedes dicen que más abajo por aquí estaba en algún lado arriba, que lo envían por correo electrónico. O si lo están enviando por medio de fax, aunque eso no creo que no se utilice, pero puede que algunas sectoriales lo utilicen, o si se envía por correo certificado, entonces ese es el medio de envío en el cual tenemos que dejar registrado. La normatividad, entonces la normatividad que respalda el intercambio, entonces en el formato que ustedes descargan allá en eSolution van a encontrar aquí en los comentarios, aquí en los comentarios de esta columna acá, van a encontrar todas esas normas, y prácticamente está ahí como la ayudita o el soplete de cuáles son esas normas que permiten o respaldan ese intercambio. Entonces, simplemente ustedes encuentran cuál es con la que están haciendo más, como más aplicable y la colocan. Pueden ser varias de las normatividades. Entonces, vamos a hacer aquí una sesión de preguntas y respuestas y luego continuamos con el otro formato. Pasamos entonces acá a ver qué dudas tienen, compañeros. Mónica, tengo una duda y como una observación. Mira. Sí, señora. Gracias, Mónica. La primera es la siguiente, Mónica. Es que el instructivo que tú nos estás explicando, ¿ese está subido en el procedimiento o cómo lo buscamos para orientarnos, Mónica? Sí, lo pueden encontrar ahí en eSolution, así como yo entré por el procedimiento, o simplemente lo buscan como etiquetado. Listo. Sí, o sea, lo buscan por etiquetado y es instructivo I016 de nuestro subproceso. Perfecto. Ese es uno, Mónica. Sí, señora. Y la otra pregunta es la siguiente. Como nosotros, o sea, obviamente que todo ese tema de lo de archivos de información debe estar sujeto a la codificación de la ordenanza de la 049 y de las tablas de retención documental, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces, hay algunas dependencias no identificadas y que producen documentos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas únicamente se le coloca el código del proceso y el consecutivo, ¿cierto? Porque es que ese no tiene asignado ningún código específico porque pues no está metido dentro de la ordenanza. Por ejemplo, el despacho del secretario de Educación saca circulares, produce resoluciones y demás. Resulta que como tal esa dependencia del despacho de Educación no está dentro de la ordenanza. Mientras que el resto de dependencias sí. Entonces la pregunta es la siguiente, es colocar sencillamente el código del proceso de gestión en educación, que es gestión en educación G y raya 01, ¿cierto? Porque como no tiene asignado como tal. Sí, por ordenanza. ¿Me estás hablando es del identificador del etiquetado? Sí, señora. Sí, entonces ahí se coloca hasta el proceso.
En caso de que no tenga subproceso, se le coloca el proceso. Entonces, M raya el que tú dices de educación. Ah, perfecto, listo. Y la otra pregunta, Mónica, la única variación que hubo el único formato que varió de los 4 que diligenciamos la vez pasada fue el 024, es el único que contiene modificación, ¿cierto? De acuerdo con lo que hemos podido entender. Sí, el formato en sí, el único que cambió fue el 024. De los otros 2, lo que hay que actualizar es solamente la codificación del etiquetado, por lo que tenemos que aplicar en instructivo. Revisar que de pronto qué les hizo falta, qué informes no colocaron y que dentro del flujo de información es importante. Entonces, hacer como un repasito de qué les hizo falta y lo van incluyendo. Listo. Y la última pregunta, la última pregunta es la siguiente. Mónica, como tú decías algo que a nosotros, que la vez pasada nos hizo, lo único que nos había hecho falta del ejercicio era el tema correspondiente a lo de algo de las bases de datos, como al permiso o eso. Como todas nuestras bases de datos, nuestros sistemas de información, dependen del Ministerio de Educación. Ahí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se solicita? Bueno, el tema de las bases de datos es solamente caracterizarlas. De todas maneras, así ustedes estén utilizando las bases de datos en un sistema tercero, son bases de datos que alimenta la gobernación. Entonces, pues ahí se le da acordémonos que en este nuevo formato del 024, el primero, ya no va la ficha 2, que sí estaba en el año pasado, sino solamente está la ficha 1, que es el etiquetado de activos de información, donde deben ir las bases de datos. Entonces, ya sea una base de datos que esté a nivel de ministerio, pero ustedes la alimentan, entonces de todas maneras quedar el registro de esa base de datos ahí, pero en el activo, más no en el Registro Nacional de Base de Datos, porque en el Registro Nacional de Base de Datos ya le correspondería al ministerio registrar esa base de datos. Ah, listo. Nosotros como activo, y ya en bases de datos es al ministerio. Sí, ya en el tema de Registro Nacional es el ministerio, porque pues nosotros no somos dueños de ese sistema. Ah, ok, como activo. Listo, listo, Mónica, mil gracias, muy formal. Listo, sí, señora. Ingeniera Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Con quién? Con Estela Leguizamón. Sí, señora, ¿cómo está? Gracias, ingeniera Mónica. Un favor, para las dependencias que no hemos iniciado a hacer estos informes, no tenemos ni plantilla ni nada, ni los códigos. ¿Con quién se habla para que nos colaboren con esos códigos y para hacer empezar de ceros, mejor dicho? Pues es que con las capacitaciones ustedes y con el instructivo pueden armar el código, no es tan complicado. Lo que ya les explicaba de cómo se arma el código, lo pueden encontrar también ahí como ejemplo en el instructivo. Entonces, digamos que ya están los elementos necesarios para que ustedes estén arrancando con todo el proceso, porque pues ya está la capacitación, ya está el instructivo, está el ejemplo de cómo se arma ese identificador. Entonces, yo creo que con eso es suficiente para que puedan arrancar en esa identificación, sí, señora. No, la verdad que nos queda un poco difícil porque hemos intentado y ha sido un poco difícil. No sé de pronto si es posible, es decir, que como algo personalizado, más personalizado, si es posible, si nos hiciera, no sé si era con el ingeniero que es como el ingeniero Camilo Silva o es, no sé. Camilo es para el tema de riesgos, él es para el tema de riesgos. Ah, ya. Sí, señora. ¿Quién nos puede hacer el favor de colaborarnos o su merced nos puede regalar? Pues
para nuestra dependencia, porque son varias preguntas concretas y pues creo que este no es el escenario para hacer ese tipo de preguntas, porque es muy concreto. Sí, no, y además este tema es más en la sesión de acompañamiento. Ahorita es apenas la capacitación y resolución de algunas dudas generales. Ya para el tema específico de cada uno de los subprocesos se agendó entonces el acompañamiento. Entonces su merced debe tener la agenda de cuándo se lleva el acompañamiento, y ese día entonces hacemos puntualmente como el ejercicio práctico de cómo con un registro, cómo se iría a armar ese registro dentro de los formatos. Listo, ingeniera, muchas gracias. Ingeniera, yo tengo una consulta. Sí, señora. ¿Se trabaja con las tablas de retención que están aprobadas? Se me ha dicho que con las del año pasado, pero me comentan que esas todavía no tienen resolución. Bueno, estamos trabajando con las tablas de retención del 4 de septiembre. No están aprobadas por el Archivo General de la Nación, pero estaban aprobadas por Comité Interno de Gestión. Entonces, para nosotros ya, para agilizar el tema de activos de información, estamos utilizando esas tablas. No nos podemos remitir a otras tablas de 2014, 2012, porque ya son tablas que realmente están obsoletas. Nosotros nos estamos remitiendo es como a lo más actualizado, los ejercicios más actualizados, entonces en este caso es la del año pasado. Entonces, yo en el ejercicio de acompañamiento les estoy dando copia para los que no tienen copia de esa tabla de retención. ¿Me la podrías regalar a mí también, por favor? Sí, su merced me escribe un correo a monica.orduz y ahí entonces yo les estoy respondiendo pues las solicitudes que hagan. Pues en este momento como no, después no me acuerdo, entonces ustedes me envían las solicitudes. Gracias. Muy amable. Vamos a continuar con el formato 027. Entonces voy a compartirles aquí el ejercicio del 027. Bueno, entonces en el formato 027 es el formato que tiene que ver con el inventario de activos de infraestructura de TI. Aquí en ese formato igualmente no hay cambios, lo único es que en el identificador o en el número del activo, pues vamos a utilizar el instructivo I016, que es del que les estoy comentando. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí del etiquetado. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que se hizo, están registrando computadores, están registrando impresoras, televisores, teléfonos, etcétera, y pues las licencias que se tengan con relación a cada sistema. Entonces, vamos a mirar cuál sería ese etiquetado, teniendo en cuenta el instructivo. Entonces, si nos vamos a revisar nuevamente en nuestro instructivo de etiquetado, en I016 del subproceso de gestión de tecnologías de la información, entonces vamos a encontrar también ejemplos para que pues, los que de pronto no han entendido un poco después de todas estas explicaciones de cómo se hace el armado del etiquetado, pues ahí van a conseguir ejemplos de cómo es que se arma. Entonces, aquí, como ya estamos hablando del tema de los dispositivos, entonces ya es esta tercera parte del ejercicio. Entonces, estamos hablando el ejercicio de etiquetado de los dispositivos de TI o software de operación. Tenemos este ejemplo para el caso de la Oficina de Control Interno de Gestión, pero también tenemos un ejemplo para el caso de el tema de educación, por ejemplo, en este caso la Dirección de Administrativa y Financiera. Entonces, si estamos hablando en el caso de este ejemplo de Administrativa y Financiera, entonces vamos a encontrar que están también los tres fragmentos, ¿sí?
el fragmento donde está el proceso misional del macroproceso. Está el código del proceso y está el código del subproceso, que son los mismos códigos que están cuando ustedes cargan los formatos o los documentos allá en eSolution, es el mismo código. Entonces, ahí digamos que no hay pierde para conocer cuál será ese código. La segunda parte, entonces, está dada por unas siglas y la valoración que hacemos de los activos. En este caso, estamos diciendo que se coloca activo si el dispositivo es un computador o una impresora o un teléfono, etcétera, teléfono IP, o también si es software de operación. Entonces estamos hablando si hay licencias de sistema operativo, licencias de ofimática como Office, o de pronto sistema de licencias de antivirus, entonces también le colocamos TIO. Entonces, aquí volviendo a este ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, TIO y la siguiente parte del ejercicio. Entonces, vamos a ir acá. Acá, permítanme un momento. Acá, entonces, estamos acá, podemos hacer el reemplazo. Y acá encontramos, entonces, que estas XX las podemos reemplazar. La XX ya sabemos que es la valoración que se da con respecto al activo en su integridad y en su disponibilidad. Entonces, la integridad, pues simplemente nos hacemos la pregunta, bueno, este computador específico al cual se le está identificando, ¿qué en caso de pérdida de la integridad de la información que se maneja en ese computador, ¿cuál sería el impacto? Entonces ahí tenemos que evaluar si es alto, si es medio, si es bajo, entonces le hacemos el reemplazo. Por ejemplo, si es un computador que solamente lo utilizamos para hacer cartas y nada más, entonces eso es un equipo o un dispositivo que pues es de bajo impacto y de pronto en su disponibilidad también es baja, entonces podríamos tener un equipo con una valoración de, aquí coloquémosle B de bajo y 3 del impacto también para disponibilidad bajo. Y el consecutivo sería A01. Y ahí tendríamos entonces el primer consecutivo que tendríamos para este activo. Para el siguiente activo, ¿cuál sería? Entonces también dependiendo de la valoración que se le dé, porque pues las normas nos están pidiendo que debemos valorar la integridad y la disponibilidad de cada uno de los activos. Entonces simplemente aquí en el código le estamos dando a conocer esa valoración. Entonces, aquí lo mismo tendría esta primera sección, que está el macroproceso, el proceso y el subproceso. La siguiente, digamos, parte de la identificación va a ser TIO, que TIO pues ya sabemos que es para el tema de este formato 027. Y la valoración. Entonces, ¿cuál sería la valoración? Entonces, supongamos que este computador sí es uno de los computadores que maneja una base de datos muy importante dentro de la sectorial. Entonces, ahí sería, por ejemplo, la A para calificar en caso de pérdida de la integridad de la información en este computador. ¿Cuál sería? Alta. Y en caso de pérdida de la disponibilidad de la información de este computador, entonces también coloquémosle, por ejemplo, alta. Posteriormente, en el consecutivo, entonces sería 2, porque pues aquí vamos colocando entonces la respectiva, aquí, de acuerdo al número de computadores que tengamos o de elementos o de equipos, entonces se le va dando el consecutivo 001, 002 y así sucesivamente. Lo que nos cambia entonces es la calificación en cuanto a su integridad y su disponibilidad. Bueno, en la segunda columna, que es el nombre del activo, tenemos pues diferentes opciones. Tenemos que puede ser un computador, una impresora, un televisor, un videobin, un escáner, licencias de Office, licencias de sistema operativo, licencias
bueno, teléfono, bueno, estas últimas partes que dice modem, router, switch, eso le corresponde de pronto a la dirección de sistemas de información cuando hace el levantamiento en algunas de las sectoriales. Ya si ustedes de pronto ya en el caso de salud y educación, si lo tienen identificado, pues lo colocamos acá. La clasificación del activo, entonces dependiendo de lo que ustedes hayan identificado, entonces puede ser software, hardware o componente de red. El tipo de activo, entonces ustedes van a decir si fue seleccionado un computador, van a decir si es de escritorio o si es portátil o si es un servidor o si es una workstation. Entonces, o si fue una impresora, entonces si es láser, inyección de inyección o térmica, las térmicas son por ejemplo las de ventanilla donde se reciben esas impresoras pequeñas, o si es multifuncional, o si es un plotter. En algunas sectoriales hay estaciones de escaneo, esos aparaticos que además escanean y envían por correo, esos son estaciones de escaneo. En algunas sectoriales como pasaportes hay lectores de código de barras, o también en ventanilla única hay lectores de código de barras. En el caso del lector biométrico para pasaportes, por ejemplo, entonces ahí se van seleccionando esos tipos de activos. La categoría de servicio, entonces ese activo está al servicio para conectividad o para seguridad digital o para puesto de trabajo, para procesamiento y almacenamiento, entonces ustedes van a seleccionar. En caso de que estemos hablando de pronto de un disco duro o algo externo, puede ser de procesamiento y almacenamiento. Si estamos hablando de computadores, impresores, entonces puesto de trabajo. Si estamos hablando de modem, switch, entonces sería conectividad. Si estamos hablando de algún equipo que se adquirió para temas de seguridad, entonces colocamos seguridad digital. Dentro de la ubicación, entonces, ¿en dónde encontramos el activo? Ustedes deben colocar aquí, según la ordenanza de la asamblea, pues aquí están los códigos que se definieron para cada una de las sectoriales y las subdirecciones y direcciones y demás oficinas, entonces seleccionan el respectivo, la respectiva ubicación. El encargado. Aquí el encargado vamos a colocar pues a la persona que realmente responde por ese activo. Pues podemos colocar en los nombres de CPS, pero ¿qué pasa con las personas que están de prestación de servicios? Que muy seguramente están de pronto, bueno, depende del contrato que tengan, si son 10, 12, bueno, etcétera, meses, pues podríamos dejarlo porque este activo pues más o menos tiene un promedio de actualización cada año, ¿no? Pero si vemos que es una persona que está contratada por 2 meses, por un mes o por algún tiempo muy corto, entonces no valdría la pena colocar que, digamos, es responsable de este activo y tendríamos que estar cambiando cada vez que haya cambio de la persona, ir actualizando nuevamente acá. Entonces colocaríamos de pronto algún funcionario de planta que sea responsable de ese activo. En la placa debemos colocar, pues todos los activos deben tener placa. Si estamos hablando de pronto de licencias, entonces tendríamos que colocarle la placa del computador donde se encuentra la licencia, ¿sí? Estamos hablando de una licencia de Office que está instalado en el computador de placa 53405, por ejemplo. Entonces se coloca la placa del computador, es decir que puede ser que acá 3 registros tengan la misma placa. ¿Por qué? Porque uno es del computador, otro es de la licencia de Office, el otro es de la licencia del sistema operativo, bueno, etcétera. Entonces, aquí en el serial, igualmente se coloca el serial del computador. El fabricante, entonces vamos a seleccionar acá, pues aquí están casi todas las, en la lista de selección están casi todas las marcas. En caso de que no encuentren la marca, le colocan otra. Y el modelo, pues lo colocan dependiendo si es computador, qué modelo es, o si es impresora, qué modelo. Entonces, esa es como la estructura que tenemos para este inventario, el F027, que no cambia con relación al año pasado, pero los registros sí pueden ser actualizados porque de pronto faltó información por registrar y pues es importante que esté al día este registro. Entonces, con relación a
a este formato. Digamos que ya terminamos acá. Mónica, una pregunta. Sí, señor. Mire, Mónica, es que nosotros, por ejemplo, en el 027, nosotros tenemos, se recogió todos los datos de las impresoras, de todos los hardware que existen, pero hay otros que entraron, por ejemplo, a la subdirección, por ejemplo, el Digiturno, y eso tiene también unos aparatos incluidos, pero nosotros no hemos podido levantar ese inventario. No entendí. Sí. ¿Por qué me dices que, o sea, por qué no ha podido levantar, me dices? Sí, o sea, porque nosotros no hemos ingresado, no hemos ido a la gobernación a levantar ese nuevo inventario. O sea, es decir, todo lo que es el Digiturno, las pantallas, los televisores, nosotros tenemos a cargo otros aparatos fuera de lo que están en escritorio, que esos ya se levantaron. Pero los otros, el Digiturno y eso no se ha levantado. O sea, ese inventario no se ha podido comprimir ahí en el formato. Bueno, pues ya pues el tema del año pasado que no se pudo hacer ese inventario, ya lo dejamos del año pasado. Para este año sí debemos hacer ese levantamiento. Porque pues debemos desplazarnos hacia las oficinas a hacer el levantamiento de los activos. Entonces, solamente que se programen, vayan y hagan el levantamiento y se haga el registro respectivo. Listo, Mónica. Es que esa era una de las dudas que teníamos. Ese inventario hay que actualizar. Ese inventario hay que actualizarlo ¿para qué fecha más o menos? Precisamente, entonces pues la circular nos deja unas fechas ahí, entonces pues la idea es que revisen la circular, la 018, y ahí están las fechas respectivas. Entonces ahí apenas tienen tiempo suficiente, creo que un poco más de un mes, marzo, abril, sí, creo que antes del 20 de abril ya tienen que tener levantado todo ese inventario. Sin embargo, en la circular ahí lo revisan y están las fechas límites, sí, señor. Listo, gracias, Mónica. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Les habla del Laboratorio de Salud Pública. Sí, señora. Los equipos del laboratorio que tienen software sí, como básicamente los software que están incluidos dentro del equipo como tal operativo, es decir, del área operativa hay equipos que tienen unos software incluidos dentro del equipo. Estos los incluimos dentro de este inventario, el equipo como tal, no sé si me explico bien, es que están incluidos dentro del equipo. Pues aquí es todo lo que tenga que ver con tecnologías de información, y pues si esos equipos guardan información de los pacientes, si tienen algún tipo de guardado de información, pues realmente sí se deben clasificar, se deben identificar ahí dentro del listado, sí, señor. Y en el caso del software que tengan al interior, pues digamos que no lo habíamos contemplado, pero si son aplicaciones que tienen interoperabilidad de pronto con otros sistemas, debemos identificarlos dentro del inventario del 024, el del 025, donde están sistemas de información o aplicativos. Pero si es solamente el funcionamiento de la máquina, entonces digamos que no hay necesidad de levantarlos porque ya iría con la máquina. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, entonces el tema de Registro Nacional de Base de Datos está relacionado con este directorio público que es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. No solamente en Colombia, sino en otros países como España, Perú, Argentina, Uruguay, se tiene este directorio público donde se deben registrar las bases de datos con información personal que están sujetas a tratamientos de este tipo de información. Aquí en Colombia, la ley 1581 de 2012, que es la ley de protección de datos personales,
Entonces, dice que todas las personas o entidades públicas y algunas entidades privadas pues están obligadas a realizar el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y que hay unos responsables o encargados dentro del territorio a los cuales tienen aplicabilidad esta legislación y también como parte de esos tratados internacionales que se tienen en relación a los datos de carácter personal. ¿Cuáles son los fines de ese directorio público? Entonces, pues ya dijimos que son esas bases de datos que están sujetas a tratamiento y lo que permite es tener una realidad de las bases de datos que tiene el país en relación a esos datos de carácter personal de los ciudadanos o de las personas que utilizan servicios. Permite también tener ese tipo, como esa clasificación o esos tipos de datos y el flujo que hay de los datos de un lado al otro. Establece o se logra establecer quién o quiénes adelantan ese tratamiento a nivel del territorio o a nivel nacional. Se puede establecer cuál es la finalidad, las políticas y los canales de atención para esas bases de datos que se están utilizando. Entonces, el habeas data es el derecho de un titular del dato de conocer, actualizar, rectificar su información y solicitar la cancelación del dato o también de oponerse a un tratamiento. Entonces, para que una persona ejerza el habeas data, nosotros dentro de la entidad, en el caso de Gobernación de Boyacá, debe estar preparada para todas estas solicitudes de habeas data. Entonces, un usuario puede solicitar que actualicen la información o que rectifiquen la información o que sea cancelado un dato específico o de pronto se oponen al tratamiento de esta información. Entonces, todas esas solicitudes deben ser respondidas de acuerdo pues, a todos estos lineamientos internacionales y nacionales. Bueno, entonces dentro de la terminología del tratamiento de los datos, pues ahí está el tratamiento como tal, que es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales. Entonces, tales como recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Entonces, esto es el también llamado ciclo RAUX, que pues genera como el proceso que hay de los datos personales al interior de una entidad. Hay unos actores. El principal actor es el titular. El titular es la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, ¿sí? Es decir, quien nos autoriza que nosotros como entidad pública o como servidores públicos tengamos su información guardada, almacenada, se esté usando, etc. El responsable del tratamiento, entonces, es esta persona natural o jurídica, o pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre una base de datos el tratamiento de los datos y pues que tiene archivos o una base de datos con esa información. El encargado del tratamiento es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realiza este tratamiento. Es decir, son de pronto aquellos terceros o de pronto por contrato outsourcing que deben realizar algún tipo de servicio, de trámite, etcétera. Y a quienes se les entrega la información, los datos de carácter personal, entonces también debe estar declarado que ellos son encargados de ese tratamiento. Entonces, en el Registro Nacional de Base de Datos, se debe hacer una inscripción por cada una de las bases de datos. Y esto lo debe hacer cada sectorial porque cada dueño de proceso es dueño del activo, es dueño del tratamiento digamos, del almacenamiento o de los activos en los cuales se almacena o se trata esta información. Entonces, cuando se hace la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos en una aplicación de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que piden es una serie de componentes con los cuales se arma esa inscripción. Entonces hay un diagrama general del funcionamiento del sistema
en donde explican cómo funciona el Registro Nacional de Base de Datos, a manera de tutoriales, ellos explican. Un componente del responsable del tratamiento, en donde se debe especificar quién debe hacer el registro. Entonces, cada sectorial con sus respectivos datos es quien debe hacer el registro. Otro componente es la inscripción de la base de datos. Aquí en el tema de la inscripción de la base de datos, entonces se debe establecer cuáles son los datos generales de esa base de datos, el nombre que se le da a esa base de datos, la cantidad de titulares que están registrados en esa base de datos, ¿sí? Entonces en el registro se debe especificar. Dentro del encargado del tratamiento también debe especificarse diciendo la secretaría tal es la encargada o etcétera. Canales de atención del titular, entonces se debe aclarar cuáles serían los canales. Para el caso de la gobernación, pues es el mismo canal de PQRs, la ventanilla única de PQRs, y ahí pues es el mismo canal donde se tendrían que atender todas las solicitudes de habeas data. Y pues también hay un componente de la política de tratamiento de información que es como un compromiso, una directriz que debe asumir pues la entidad que está haciendo el registro de la base de datos. Vamos a ver acá un pequeño video que les voy a pasar. En esta sección se solicita la cantidad de bases de datos con información personal respecto de las cuales el responsable realiza tratamiento, que deben inscribirse de manera independiente cada una. El número de bases de datos se puede aumentar en cualquier momento en caso de ser necesario. Sin embargo, el sistema no permite disminuir el número de bases de datos si ya se encuentran inscritas o cuyo proceso de inscripción haya iniciado. En caso de requerir la eliminación de una base de datos que no haya finalizado, en el módulo Inscribir base de datos ingrese por la opción Borrar registro. En caso de que no le aparezca, debe presionar la tecla F5 para refrescar la página. Esto hará que pueda visualizar el enlace y así proceder con la eliminación de la base de datos que desea. Recuerde que solo podrá eliminar bases de datos que se encuentren en modificación y no hayan finalizado. Cuando ya ha finalizado una base de datos e inicie la modificación de la misma, desaparece para la base de datos ya radicada la opción Modificar y solo podrá consultarla. Sin embargo, si decide eliminar la modificación, se habilitará nuevamente para la base de datos ya finalizada la opción de Modificar registro. Para iniciar la inscripción de una base de datos, seleccione la opción Continuar registro. Posteriormente, se despliega una ventana para ingresar el nombre y la finalidad de la base de datos. La finalidad corresponde al propósito para el cual se recogen los datos personales. Se debe seleccionar una de las finalidades propuestas en la lista y complementar ingresando la descripción de la finalidad. En caso de no encontrar la finalidad requerida, se debe comunicar con la línea de atención al cliente de la Superintendencia de Industria y Comercio, indicando claramente las finalidades que se deben agregar. Cuando termine de llenar estos dos campos, debe hacer clic en el botón Agregar finalidad. Es posible agregar más de una finalidad en el caso de que la base de datos se utilice para más de un propósito. En caso de que la base de datos se construya como consecuencia de un mandato u orden dispuestos en una norma que así lo exija, se seleccionará sí a la pregunta ¿existe alguna norma que le obligue a realizar tratamiento de datos? Aparecerán los siguientes campos: tipo de norma, número y año de expedición de la misma. Una vez se guarda la información del nombre y la finalidad de la base de datos, se muestra el menú completo que conforma el módulo RNBD Inscripción de base de datos, igualmente que en la parte superior del formulario le mostrará una guía indicando cuáles pasos ha diligenciado y cuántos le hacen falta para finalizar. También dará inicio al paso 1 con el diligenciamiento de la información relacionada con los encargados del tratamiento. Listo, entonces espero que hayan escuchado este videito, pues continuamos aquí con la presentación. Entonces aquí los otros componentes de esa inscripción, entonces la forma de tratamiento. La forma de tratamiento se debe especificar si se hace de manera automatizada o de manera física, como les decía, de pronto en algún libro físico
o de pronto con algún Excel, que también el Excel puede ser como un tema también no tan automatizado, pero ya si se hace a través de un sistema de información o un motor de base de datos, entonces ya el tratamiento es mucho más automatizado. Sobre los componentes, otro componente de la información contenida en la base de datos. Entonces aquí se debe especificar como esa ficha técnica o caracterización de los datos, ¿sí? No se debe, o sea, en ningún momento aquí están pidiendo en sí los datos, no están pidiendo en sí la base de datos con la información personal allá para publicarla en la superintendencia, no. Lo que están pidiendo es la caracterización de esa base de datos, o sea, como la ficha técnica de esos metadatos que contiene la base de datos, ¿sí? Entonces ahí también se debe reportar si hay datos sensibles o especialmente protegidos, como por ejemplo si hay información de adolescentes, niños y niñas, que son los especialmente protegidos, entonces ahí se debe registrar. Las medidas de seguridad, entonces ahorita también vamos a ver un pequeño videito de 2 minutos de las medidas de seguridad. La autorización del titular, se debe tener en cuenta que cualquier base de datos que tengamos con relación a esos datos personales debemos tener la autorización del titular y nosotros debemos tener la evidencia de que se hizo esa autorización del titular. Ya que están acá también de la Subdirección de Atención al Ciudadano, es importante saber y conocer que todas las sectoriales van a requerir de un formato estandarizado acerca de la autorización del titular. Entonces, la Subdirección de Atención al Ciudadano debe establecer un formato estandarizado que se entrega a las diferentes sectoriales para que lo usen en donde, ya sea verbalmente o a través de servicios de internet o en línea o a través de teléfono, se le indique por medio de un protocolo al ciudadano acerca de esa autorización que se le está pidiendo y que el ciudadano dé respuesta a esa autorización de si acepta o no acepta. Listo. La transferencia internacional de datos personales también se debe registrar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hay sistemas de información que de pronto, bueno, no creo que suceda en la gobernación de Boyacá, pero puede ser que en entes internacionales accedan al sistema a utilizar la información para algún servicio, un trámite, etcétera. Entonces también se debe declarar ahí. Lo mismo la cesión de base de datos, es decir, si se entrega a un tercero por outsourcing, porque pronto la entidad no estaba haciendo el tratamiento, sino que se encarga a un tercero, entonces también se debe registrar esa cesión de esa base de datos. Y ahí ya pues se finaliza el registro de la base de datos. Entonces vamos a ver acá el pequeño videíto y con eso ya. En la sección Medidas de seguridad de la información, el usuario podrá seleccionar de acuerdo con las preguntas generales contenidas en el registro los controles que correspondan a las medidas de seguridad implementadas por el responsable del tratamiento para la base de datos que está registrando y que garantizan la seguridad de la misma. Luego seleccionará la opción Continuar para avanzar con el proceso. Bueno, entonces aquí nos habla de aquellos controles que la entidad tiene para garantizar esa seguridad de la información. Entonces, ahí simplemente en el registro se seleccionan los controles que estén aplicando. Entonces, por ejemplo, están preguntando que tiene un documento de seguridad de la información personal o general aprobado, o que si se ha realizado una documentación de procesos en torno a seguridad, o que si tiene procedimientos de asignación de responsabilidades y autorizaciones en el tratamiento de la información personal. Por ejemplo, que esto le correspondería a la Subdirección de Atención al Ciudadano. Que si ha implementado acuerdos de confidencialidad con personas o que si se tienen controles de seguridad de tercerización, etcétera. Entonces hay una serie de temas de control del esquema de seguridad que valga aclarar también que este Registro Nacional de Base de Datos lo hace la sectorial, pero con el acompañamiento de la Dirección de Sistemas de Información, no se les va a dejar solos para el registro. Entonces, en conjunto, o sea, quien va a registrar va a ser la sectorial, pero con el acompañamiento de la Dirección de Sistemas para que no tengan de pronto ningún inconveniente al hacer el registro. Entonces, esto con respecto al tema de control de seguridad de estos
esta información. Entonces, aquí también podríamos decir, ya para finalizar, que el reporte de novedades debe hacerse también periódicamente. Allá el tema de la superintendencia en el registro, donde se debe enviar un informe consolidado de las quejas y reclamos presentados durante cada semestre. Entonces, es decir, que cada 6 meses se deben llevar un informe donde se dice tantas quejas se recibieron de habeas data y tantas se respondieron. Asimismo, también se debe reportar los incidentes de seguridad dentro de los 15 días siguientes al momento que se detectan. Es decir, que si hay alguna afectación de la base de datos o de la información o del equipo que tenía la información, entonces se debe reportar igualmente. Entonces, con esto terminamos la sesión. Pasamos de pronto a un minutico de preguntas. Ustedes me dirán qué dudas tienen con respecto al registro, y ahí ya entonces terminaríamos el ejercicio. Mónica, una pregunta. Sí, señora. ¿Cuáles, de pronto no escuché bien o no tuve claridad, es las siguientes? ¿Cuáles bases de datos requieren registro? Bueno, las bases de datos que requieren registro es las que se hayan identificado en el formato 024, es decir, el de activos de información. Recuerden que allí vamos a identificar todas las bases de datos que tengamos, ya sean las que contienen datos personales o las que no contienen datos personales. Ahora, entonces, de acuerdo a su pregunta, las bases de datos que vamos a registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues van a ser únicamente las bases de datos que tengan tratamiento de datos personales, que hayamos declarado dentro de ese formato 024 que tienen ese tratamiento de datos personales. Gracias. Sí, señora. Que sean diferentes de los... Ingeniera, pero una pregunta, pero esa... Mejor dicho, esa información que nosotros damos en el 024, en la 024, es únicamente para ustedes como secretaría, o sea, esas bases de datos, ¿usted ya la catalogan o eso tiene uno, ¿quién la inscribe? O sea, ¿quién la escribe o cómo quedan inscritas allá a la superintendencia? Bueno. ¿Eso lo tiene que hacer directamente la gobernación? El proceso de registro sí lo tiene que hacer directamente cada secretaría, pero con el acompañamiento de la dirección de sistemas. Entonces, ¿qué sucede? Que cada secretaría va a tener un usuario. Inclusive ya se han registrado como unas 4 secretarías, se han registrado ya algunas bases de datos, entonces ya tienen sus usuarios y con ese usuario se ingresa ya al sistema de información de la Superintendencia de Industria y Comercio y se hace el registro o la actualización del registro. Pero eso depende de la información que nosotros estamos suministrando, ¿cierto? ¿Eso lo catalogan ustedes, lo determinan ustedes, ingeniera Mónica? Eso lo determina cada sectorial y nosotros lo que hacemos es un consolidado de todas las sectoriales y ahí identificaríamos entonces quiénes deben reportar y quiénes no. Ya. Pues ya aquí en esta sesión les compartí el acceso al canal de YouTube donde tenemos los videos, estos videos que se están grabando y pues adicionalmente también por correo electrónico les estará enviando la información. Muchas gracias a todos, espero pues que haya sido de todos haya sido aclarado. Muchas gracias, compañeros.